Ya empezamos, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Parasitología en la Nube, el ciclo de charlas virtuales de la Asociación Parasitológica Argentina. Hoy es nuestra charla número 24. Es increíble todas las que ya pasaron. Hemos estado cubriendo muy diferentes temáticas, desde lo sanitario, lo ecológico, a distintas escalas, y hoy, bueno, tenemos una perspectiva diferente. Hoy tenemos el placer de presentarles la charla que nos va a dar la doctora Natalia de Miguel, perdón. Es investigadora del CONICET, docente de la Universidad de San Martín, y trabaja en el Laboratorio de Parásitos Anaerobios del Instituto Tecnológico de Chascomús, el INTECH. Así que, Natalia, muchísimas gracias por venir hoy a contarnos tu trabajo tan interesante. Le quería pedir, antes de ya empezar, a la audiencia que, por favor, apaguen los micrófonos para evitar cualquier interferencia con la charla, que hagan, si tienen consultas o dudas, las hagan por el chat, que después se la vamos a leer al final a Natalia, al final de su charla, para que las pueda responder. Y por último, les vamos a pedir que no graben esta presentación porque está siendo grabada y va a estar disponible en la página de la asociación para quien quiera verla más tarde. Así que, bueno, dicho esto, te agradezco nuevamente, Natalia, hoy tu presencia y cuando quieras puedes empezar. Bueno, a ver, ahí vamos. Sí, se ve perfecto. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. La verdad que es un placer estar dando la charla acá con ustedes. Espero no perderlos porque sé que algunos no tienen mucho background molecular, así que cualquier cosa me avisan y lo charlamos si hay algo que no se entiende. La charla que les voy a dar es acerca de un trabajo que estuvimos haciendo estos últimos años en mi laboratorio, en el INTECH, y es acerca de la regulación epigenética de la transcripción y la estructura 3D de la cromatina en el parásito Trichomonas vaginalis. Para aquellos que no estén quizás familiarizados con Trichomonas, Trichomonas vaginalis es un parásito que causa una enfermedad de transmisión sexual denominada trichomoniasis. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes del mundo. Es superada únicamente por el HPV y el herpes genital. O sea que si no consideramos a los parásitos, a estos dos virus, podemos decir que Trichomonas es la enfermedad de transmisión sexual no más común del mundo, superando ampliamente los casos de gonorrea, de sífilis o de clamidia. En general, el parásito causa en muchos casos una enfermedad que es asintomática, pero en el 50% de las mujeres la infección cursa con síntomas. O sea, a diferencia de otros parásitos con los que quizás ustedes están trabajando, Trichomonas no tiene muchos hospedadores ni muchos estadios complejos como puede ser Plasmodium, Toxo o Trypanosoma con nombres complejos, sino que el parásito cuenta con un solo estadio y un único hospedador, que es el humano. Infecta tanto a hombres como mujeres. En el caso de los hombres, el 90% es asintomático y por lo cual en general es considerado que los hombres son como los diseminadores de la infección más que nada. Y en el caso de las mujeres en el 50% de los casos cursan con síntomas, y los síntomas por lo general vienen asociados a la inflamación que la infección puede generar. El parásito dijimos que reside en el tracto genitourinario y causa una infección que es bastante molesta, o sea, síntomas muy molestos debido a la vaginitis, a la uretritis o la prostatitis que genera. Y más allá de esta enfermedad que es incómoda de por sí misma tenerla, a su vez, si la infección no es tratada, la misma se asocia también a ciertas complicaciones debido a la infección crónica y problemas a largo plazo, como puede ser un mayor riesgo de contraer cáncer cervical o prostático, favorecer también la transmisión del virus del HPV y el HIV, o también en el caso de mujeres embarazadas se la asoció a problemas en el embarazo como ser el nacimiento prematuro o la ruptura de membranas. O sea que más allá de la infección en sí, de la relevancia que pueda tener por los síntomas que genera, tiene otras complicaciones más allá de la trichomoniasis,
en sí misma que hacen que esto sea un llamado de salud pública a la cual tenemos que empezar a prestarle más atención. Como les decía recién, el parásito no cuenta con estadios complejos, solo cuenta con dos formas. Una forma ovoide, la cual la encontramos cuando el parásito no está adherido a ninguna célula. O sea, en su forma libre el parásito tiene esta forma ovoide. Ahora, y cuando el parásito se encuentra con una célula hospedadora, el parásito es un parásito extracelular que necesita adherirse a la célula para causar infección. Y acá vemos en rosa una célula epitelial de vagina y el parásito adherido en verde. Y lo que podemos ver es que cuando el parásito se adhiere, sufre un cambio morfológico drástico debido a una reestructuración del citoesqueleto y de las proteínas, de la membrana, de la superficie del parásito, y esto hace que esto es un proceso rápido que se da dentro de unos pocos minutos y es fundamental para el desarrollo de la infección. En un trabajo que publicaron recientemente, lo que se vio, donde en este trabajo lo que hicieron fue exponer al parásito a células del hospedador y realizar RNA-seq en distintos tiempos, 5, 30 y 120 minutos de exposición a células hospedadoras, y vemos que en tan solo 5 minutos de exponer al parásito a las células del hospedador tenemos cambios en la transcripción de genes de más de 500 genes que cambian drásticamente su expresión. O sea, este proceso de adherencia a la célula de hospedador es un proceso que necesita cambios a nivel transcripcionales enormes. Por otro lado, también se sabe que las cepas de tricomonas presentan una variabilidad en cuanto a la adherencia enorme. En este trabajo que les estoy mostrando acá, lo que hicieron fue caracterizar 26 cepas del parásito en cuanto a su capacidad de adherencia a células de vagina, ectocervicales de vagina y células prostáticas en azul. Y lo que podemos ver es que podemos agrupar las cepas en cepas pobres en cuanto a su capacidad de adherencia y cepas altamente adherentes. Y en general, si cultivamos estas cepas en cultivo, lo que vemos es que las cepas que son muy adherentes, en general en el laboratorio, cuando las crecemos en cultivo, porque Trichomonas se crece como una bacteria, como Escherichia coli, o sea, las crecemos en un medio de cultivo sin la necesidad de las células del hospedador. Y cuando vemos las células en el tubo, o sea, los parásitos en el tubo, vemos que las cepas adherentes tienen este fenotipo. Las cepas adherentes se forman agregados celulares que son característicos de la patogenicidad de la cepa, mientras que las cepas pobremente adherentes a las células del hospedador tienen este aspecto cuando son cultivadas in vitro. Y en general, lo que vimos en un trabajo que realicé yo durante mi postdoctorado en Estados Unidos, lo que hice fue analizar las proteínas de superficie de las distintas cepas adherentes y cepas no adherentes, y lo que vimos es que hay gran variabilidad de las proteínas que se expresan en la superficie de los parásitos si comparamos cepas adherentes versus cepas no adherentes. Esto nos llevó a preguntarnos en el laboratorio cuáles son los mecanismos que regulan esta expresión diferencial de genes en las distintas cepas. Entonces, si hacemos un breve resumen de lo que se sabe hasta el momento de haber iniciado este trabajo acerca de la regulación de la transcripción en este parásito, lo que podemos ver es que los trabajos se centraron pura y exclusivamente en caracterizar las regiones promotoras de los genes de Trichomonas. Y lo que vieron es que en el 75% de los genes que codifican para proteínas del parásito hay un motivo que se denomina el motivo INR, que es fundamental para regular la expresión de los genes del parásito. Y este motivo es reconocido por un factor de transcripción que es característico de este parásito, que se denomina IBP39. O sea, podemos decir que en la mayoría de los genes de Trichomonas, la transcripción está mediada por el motivo INR y la proteína IBP39. Y esto me gustaría que lo recuerden porque después lo vamos a volver a ver más adelante en la charla. Después también identificaron otro motivo al que llamaron motivo M5,
que se encuentra presente únicamente en las proteínas que codifican a proteínas ribosomales. Entonces se cree que es un motivo, un elemento iniciador de la transcripción específico de esta familia de proteínas. Y por último encontraron otro motivo que se llama M3, al cual se le une la proteína M3BP, que está involucrado en la selección del inicio de la transcripción. Entonces, esto es todo lo que se sabe acerca de regulación de la transcripción en tricomonas, y lo que nosotros creemos es que estos elementos serían muy limitados, digamos, como para justificar los cambios en la transcripción que se observan, ya sea durante el proceso de patogénesis o en las distintas cepas. Entonces, nuestra hipótesis lo que plantea es que tiene que existir otros mecanismos que podrían estar regulando la expresión la transcripción génica en tricomonas que serían importantes para el proceso de patogénesis. Y creemos que uno de esos procesos podría ser la regulación epigenética, ya que cuando hablamos de regulación epigenética estamos hablando de cambios en la estructura y en la organización del ADN que generan cambios en la expresión sin alterar la secuencia de nucleótidos. Y estos cambios tienen rol crítico en la transcripción génica. Y por lo general hay dos componentes del código genético que son los mayormente estudiados, que son las modificaciones de histonas y la metilación del ADN. Entonces, en esta charla yo la voy a dividir en dos partes, y lo que quiero contarles es el trabajo que estuvimos haciendo en el estudio del rol de las modificaciones de histonas y de la metilación del ADN en tricomonas. Entonces, la primera parte es acerca de la modificación de histonas. Fue un trabajo realizado por Tomás Pachano, que fue un estudiante de pregrado que estuvo en el laboratorio y publicó un trabajo hace un par de años atrás. Y lo que primero decidimos evaluar era cuál era el rol de la acetilación de histonas. La acetilación de histonas es una de las modificaciones de histonas mejor estudiados en otros tipos celulares, y en general lo que se asocia es que una abundante acetilación de histonas se asocia a un estado transcripcionalmente activo, mientras que una baja acetilación de histonas se asocia a un estado de la cromatina compacta y a genes reprimidos. Entonces, lo que primero nos decidimos evaluar para ver cuál era el rol, para ver si la acetilación de histonas tenía un rol en la transcripción en tricomonas, decidimos elegir primero dos cepas que eran como el yin y el yang para nosotros. La cepa B7268, que es una cepa muy patogénica, ya que es una cepa que es muy adherente, que es citotóxica. O sea, si yo expongo los parásitos de la cepa B7268 a células del hospedador, o sea, células epiteliales de vagina, en una hora yo ya no tengo más células de vagina. O sea, el parásito las destruye, el parásito de esta cepa. Y es una cepa que forma estos agregados en cultivo y es resistente a metronidazol. Por otro lado, utilizamos la cepa G3, que es una cepa que, por el contrario, se adhiere muy pobremente, es una cepa que no es citotóxica. Yo puedo dejar estos parásitos toda la noche con las células epiteliales de vagina y no pasa nada, o sea, las células quedan intactas. Es una cepa que en cultivo los parásitos están libres y no agrega, y es sensible al metronidazol, que es la única cepa aprobada para el tratamiento de tricomonas. Entonces, utilizando estas dos cepas, lo que decidimos hacer es evaluar cuál era el estado de acetilación de dos genes que ya se sabía, que ya conocíamos, que se denominan BAP1 y BAP2, que son genes que están involucrados en el proceso de adherencia, que son genes importantes para la adherencia del parásito. Y estos dos genes ya sabíamos que estaban altamente expresados en la cepa B7268. Fíjense los niveles de expresión de BAP1 y de BAP2 comparado a los niveles de expresión de esos mismos genes en la cepa G3. O sea, hay cambios de expresión de hasta 300 veces en el caso de BAP2. Entonces, ¿qué pasa en el caso de estos genes cuando están altamente expresados? ¿Tienen alta acetilación de las histonas? O sea, ¿podríamos correlacionar una alta acetilación de histonas con la alta expresión de estos genes en la cepa B7268? Entonces, lo que hicimos
fue realizar un ensayo de inmunoprecipitación de la cromatina, seguido de qPCR, que lo que uno hace es fragmentar la cromatina y después inmunoprecipitar con un anticuerpo específico, que en nuestro caso es un anticuerpo que reconoce la histona 3 acetilada, únicamente me va a reconocer las acetilaciones de la histona 3. Entonces, después lo que yo voy a hacer es amplificar las regiones de interés. Y en el caso que yo tenga alta acetilación, como es en la región roja, en la qPCR lo voy a ver como una barra más grande. Entonces, eso mismo hicimos un ensayo de chip qPCR utilizando un anticuerpo antihistona 3 acetilada y después amplificamos las regiones de interés de los genes BAP. Acá vemos la amplificación de una región alejada a la región promotora. Esta es la región promotora de los genes y esta es una región alejada del promotor. Y lo que vemos efectivamente es que la acetilación en la cepa B7268, tanto de BAP1 como de BAP2, es mucho mayor que en la cepa G3, lo que nos está indicando que la histona 3 acetilada es abundante en los promotores de los genes activos que están diferencialmente expresados en las cepas adherentes. Entonces, lo que después hicimos fue hacer uso de inhibidores que existen en el mercado, porque la abundancia de la acetilación está regulada por las enzimas, las histonas acetiltransferasas, que son las que agregan los grupos acetilos, y las histonas deacetilasas, que son las que remueven los grupos acetilos. Hay un montón de inhibidores que uno podría usar para inhibir estas enzimas, entonces lo que nosotros decidimos usar es usar el TCA, que es un inhibidor de las histonas deacetilasas, o sea que cuando yo trato los parásitos con el TCA, lo que voy a lograr es que los parásitos tengan mayor acetilación en las histonas. Entonces lo que primero hicimos es evaluar si este inhibidor era funcional en tricomonas, y lo que vemos es que efectivamente si tratamos a la cepa G3, que tenía una baja acetilación, la tratamos con TCA, vemos mayor acetilación de la histona 3 acetilada, con el anticuerpo específico, mientras que no cambian los niveles de acetilación de tubulina acetilada, o sea que este inhibidor está actuando específicamente en la acetilación de histonas y no en la acetilación de cualquier proteína que pueda estar acetilada en el parásito. Entonces, haciendo uso de este inhibidor, lo que decidimos hacer es evaluar qué pasaba con la expresión de genes que nosotros ya conocíamos y que estaban pobremente expresados en la cepa G3 y altamente expresados en la cepa B7268. Y lo que vimos es que si tratamos a los parásitos con TCA, o sea, si aumentamos la acetilación de las histonas, estos genes, que son 5 genes asociados a patogénesis, aumentaban la expresión. Entonces, esto podía ser por un efecto directo, porque estemos aumentando la acetilación de las histonas, o un efecto indirecto. Entonces, para ver si esto efectivamente se estaba dando por un efecto directo de un aumento de la acetilación de las histonas, volvimos a hacer el ensayo de chip, como les conté anteriormente, pero ahora agregamos la cepa G3 tratada con TCA. Y lo que vemos es que efectivamente cuando nosotros tratamos la cepa G3, que habitualmente tiene una baja acetilación en los promotores de estos genes, si yo trato la cepa G3 con TCA, lo que logro es un aumento importante en la acetilación de histonas. Y eso se ve reflejado en un aumento en los cambios de transcripción de estos genes, o sea, un cambio de transcripción de estos genes BAP1 y BAP2. Después lo que nos preguntamos es, ¿cuál es el mecanismo por el cual la acetilación de histonas está causando estos cambios de transcripción? Y si recuerdan los que yo les dije al principio, el motivo INR es el motivo que se sabe que es el regulador maestro de la transcripción en tricomonas. Y si analizamos las secuencias de BAP1 y BAP2, vemos que en las regiones promotoras presentan este motivo INR, que como les dije antes, está regulado por un factor de transcripción denominado IBP39. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es,
¿Cuál es el mecanismo por el cual el aumento en la acetilación de histonas afecta la expresión de VAP1 y VAP2? ¿Es debido a que IBP39 puede unirse más al motivo INR? Entonces lo que hicimos fue transfectar parásitos con la proteína IBP39 con una etiqueta de hemaglutinina que nos permite después realizar un seguimiento de IBP39, y lo que vemos acá es IBP39 en el núcleo, ya que es un factor de transcripción, y como control transfectamos parásitos con Emtinio, que es un plásmido que está vacío, o sea, no tiene ninguna proteína, y lo usamos como control de transfección. Y lo que hicimos después es inmunoprecipitar IBP39 para ver a qué las regiones a las cuales IBP39 se está uniendo. Entonces lo que hicimos fue inmunoprecipitar IBP39 en G3 transfectados y en G3 tratados con TCA. O sea, ¿qué pasa cuando yo el parásito lo trato con TCA y aumento la acetilación de histonas? ¿Aumenta el binding de IBP39 a ciertas regiones que estén más acetiladas? Entonces lo que hicimos fue, ustedes miren en estas regiones que dicen INR, ya que el Emtinio son los controles para ver inespecificidad y el +2KB son regiones alejadas del motivo INR para demostrar que el binding es específico en la región donde se posiciona el INR. Entonces lo importante para ustedes es que vean estas barritas de acá que dicen INR. Y lo que vemos es que cuando yo trato los parásitos con TCA, o sea, cuando aumento la acetilación de histonas, lo que estoy haciendo es que IBP39 se está uniendo más al motivo INR. Entonces después realizamos otros ensayos que yo no les muestro en esta presentación, donde demostramos que además la cromatina está más laxa, o sea, la cromatina está más descompactada. Entonces lo que nosotros creemos que está pasando es que efectivamente la cromatina se abre, y eso cuando aumenta la acetilación de histonas, la cromatina se abre y eso hace que IBP39 pueda ingresar, unirse al motivo INR y así aumentar la transcripción de genes. Y como les dije anteriormente, las cepas altamente adherentes en cultivo se ven de esta manera, que forman estos clamps, y las cepas no adherentes las vemos nadando libremente, sin formar estos agregados. Y lo que observamos nosotros es que cuando tratábamos a los parásitos de la cepa G3, que habitualmente se ven así, fíjense que están nadando libres, no formando agregados, cuando los tratamos con TCA, los parásitos empiezan a formar este tipo de agregados característicos de las cepas patogénicas. Y lo mismo se ve acá, esta es la cuantificación de los agregados, sugiriendo que la acetilación de histonas podría estar regulando ciertos procesos asociados al proceso de patogénesis. Teniendo en cuenta esto, lo que hicimos después es evaluar la adherencia de G3 cuando la tratamos con TCA, y lo que vemos efectivamente es que si yo trato la cepa G3, que es muy pobremente adherente con TCA, o sea, se aumenta la acetilación de histonas, esto genera un cambio transcripcional en genes que como consecuencia nos dan un aumento en la transcripción, en la adherencia del parásito al hospedador. Entonces, a modo de resumen de esta primera parte, lo que observamos es que cuando la abundancia de las acetilaciones de las histonas es baja, la cromatina está compactada e IBP39 no puede acceder al motivo INR y aumentar la expresión, mientras que si aumentamos la acetilación de histonas, la cromatina se hace más laxa, entonces IBP39 puede acceder al INR, aumentar la transcripción de genes asociados a patogénesis y, por lo tanto, aumentar la agregación y aumentar la adherencia. Entonces, esos son los resultados que obtuvimos acerca de acetilación de histonas. Y como yo les dije, otro de los mecanismos del código epigenético que es altamente estudiado es la metilación de ADN, y les quiero contar entonces el trabajo que realizamos en el laboratorio acerca del rol de la metilación de ADN, que fue realizado
el trabajo por Ayelén Lizarraga, que es una estudiante de doctorado que está terminando en el laboratorio, y los trabajos los publicamos este año en PNAS. Y lo que se sabe acerca de metilación de ADN, si pensamos en células eucariotas y pensamos en metilación de ADN, la marca predominante es la 5-metilcitosina. La 5-metilcitosina es una marca que en células de mamíferos es una marca asociada a represión cuando se encuentran en los promotores. O sea, los promotores que poseen 5-metilcitosina, en general, los genes están reprimidos. Y es una marca que en mamíferos se asoció a un montón de procesos como el desarrollo embrionario, inactivación del cromosoma X, silenciamiento de elementos repetitivos, desarrollo de cáncer, imprinting. Y esta marca también fue encontrado en varios parásitos como entamoeba, Plasmodium, Toxo, Trypanosoma. O sea, es la marca mayoritaria en células eucariotas. Ahora bien, existe otra marca que es 6-metiladenina, que esta, por el contrario, es una marca asociada a células procariotas, y en bacterias esta marca regula el ciclo celular, está involucrada en reparación de ADN y regula la virulencia de algunas bacterias patogénicas, y hace unos años también se la encontró en algunos organismos eucariotas, como puede ser Mus musculus, Drosophila, Arabidopsis, y la marca puede ser activadora o represiva dependiendo de la especie con la que estamos trabajando. A diferencia de 5-metilcitosina, que siempre es represiva, 6-metiladenina puede ser activadora o represiva dependiendo el organismo con el que se trabaje, y además la abundancia y la distribución también es dependiente de la especie. Entonces, teniendo en cuenta que 5-metilcitosina es la marca mayoritaria en células eucariotas, lo que primero hicimos fue, utilizando las mismas cepas con las que veníamos trabajando para el trabajo de acetilación de histonas, o sea, la cepa B7268 y la cepa G3, lo que hicimos fue evaluar la presencia de 5-metilcitosina en el ADN de tricomonas. Para esto lo que hicimos fue un ensayo de dot blot, donde pusimos ADN de estas dos cepas en una membrana y pusimos como control ADN de pollo, que nosotros ya sabíamos que tenía 5-metilcitosina. Entonces hicimos un dot blot con un anticuerpo anti-5-metilcitosina, o sea, me va a detectar el ADN metilado en 5-metilcitosina nada más, y como vemos señal en el ADN de pollo, pero no en el ADN de tricomonas. Entonces, después, para validar esto, lo que hicimos fue un ensayo de inmunofluorescencia, y lo que vemos es que si tratamos los parásitos con RNasa, o sea, acá es necesario tratar con RNasa porque hay 5-metilcitosina en el RNA, y a nosotros nos interesa el ADN, no el ARN, entonces tratamos con RNasa, y lo que vemos es que no fuimos capaces de detectar 5-metilcitosina en el ADN del parásito, lo cual para nosotros fue bastante sorprendente porque apostábamos a que Trichomonas iba a tener 5-metilcitosina, como la mayoría de los eucariotas. Entonces después lo que hicimos es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Tendrá 6-metiladenina? Entonces lo que hicimos fue realizar una inmunofluorescencia, ahora utilizando un anticuerpo anti-6-metiladenina. Para esto también es necesario tratar los parásitos con RNasa, porque en el RNA también está modificado con 6-metiladenina, y cuando tratamos los parásitos con RNasa, vemos señal de 6-metiladenina en el núcleo, lo cual nos está indicando que Trichomonas podría tener 6-metiladenina en el ADN. Entonces lo que hicimos fue un ensayo de dot blot, como les conté anteriormente, pero ahora utilizando el anticuerpo 6-metiladenina. Acá vemos el ADN que sembramos en la membrana y acá vemos la señal de 6-MA, y lo que podemos ver es que el Trichomonas tiene 6-metiladenina en su ADN. Entonces después decidimos utilizar un método que no sea dependiente de anticuerpos y realizamos una medición de la abundancia de 6-metiladenina y de 5-metilcitosina por HPLC masa. Y lo que observamos es que 2,5% de las adeninas totales del genoma del parásito están metiladas, lo cual esto es un número altísimo, o sea, es uno de los valores más altos de metilación que se encuentran publicados hasta la fecha, de 6-metiladenina,
Y también fuimos capaces de detectar niveles muy, muy bajos de 5-metilcitosina, que escapan a la sensibilidad de los métodos utilizando anticuerpos, que por eso creemos que no fuimos capaces de verlos con el ensayo de dot blot o inmunofluorescencia. O sea, que 6-metiladenina parecería ser la marca mayoritaria del ADN de tricomonas. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que decidimos evaluar es cuál era la distribución de esta marca en el genoma, para tratar de entender cuál era el rol, dónde está ubicada esta marca. Y para esto lo que hicimos fue fragmentar el ADN en fragmentos de 300 a 500 pares de bases y después realizar una inmunoprecipitación, o sea, bajar el ADN metilado y después secuenciar, o sea, realizar una secuenciación masiva. Acá les muestro la inmunoprecipitación, mostrando que fuimos capaces con el anticuerpo anti-6-metiladenina de inmunoprecipitar ADN que contiene 6-MA y no con el control. Entonces, cuando realizamos un secuenciado masivo del ADN metilado del parásito y después de realizar un análisis bioinformático, identificamos 10.388 picos en el genoma. Cuando miramos la localización de estos picos en el genoma, lo que observamos es que los picos, que son, o sea, la presencia de 6-metiladenina, que son estos picos rojos que ustedes ven acá, o sea, lo de arriba, lo rojo, son los picos de 6-metiladenina. Y lo azul, cada una de esas rayitas azules, son los genes de tricomonas en el genoma. O sea, pues, entonces, cada una de las rayitas azules es un gen, cada una de las rayitas rojas es un pico de 6-metiladenina. Y si ustedes se fijan, los picos de 6-metiladenina caen siempre en regiones donde no hay genes. O sea, es llamativo que la presencia de 6-metiladenina está siempre en regiones intergénicas, ¿sí? Más específicamente, si analizamos en detalle, el 94% de los picos que identificamos está localizado en regiones intergénicas y solo el 6% de los picos están en genes. Ahora bien, si miramos ese 6% que está localizado en genes, lo que observamos es que el 70% de los genes donde se está ubicando 6-metiladenina son genes asociados a transposones, son genes de transposones. Y si miramos la expresión de ese 6% de esos genes donde está ubicado M6A, vemos que el 85% de los genes no se expresa. O sea, que cuando 6-metiladenina está localizada en un gen, ese gen está reprimido. Lo que podría estar sugiriendo que 6-metiladenina, cuando está ubicada en genes, podría ser una marca de genes silenciados. Ahora bien, yo les dije que el 94% de los genes, el 94% de los picos de 6-metiladenina estaban en regiones intergénicas. Y algo que nos llamó muchísimo la atención es que encontramos un montón de situaciones en donde 6-metiladenina, que son estos picos que vemos acá, estaba delimitando regiones del genoma donde todos los genes que estaban contenidos entre los dos picos de 6-metiladenina tenían expresión similar. O sea, encontramos 452 intervalos que estaban delimitados por 6-metiladenina y contenían todos genes represivos. Por el contrario, encontramos 592 intervalos en el genoma que estaban delimitados por 6-metiladenina y contenían todos genes que estaban activos, con una expresión similar. Esto nos pareció llamativo y si analizamos un poquito más en detalle, los intervalos que contenían genes activos, por lo general tenían hasta 5 o 10 genes. Mientras los intervalos que contenían genes reprimidos tendían a tener más genes, o sea, pueden tener hasta más de 20 genes. Esto nos pareció bastante llamativo y cuando empezamos a mirar en la literatura, lo que vimos es que la organización 3D del genoma es fundamental para regular la expresión génica y que existen loops de cromatina que lo que hacen es colocalizar elementos regulatorios con sus blancos, ya que acercan dos regiones en el espacio
que habitualmente están distantes si analizamos únicamente la secuencia primaria del ADN. Y que además existen loops que son activadores y loops que son represivos. Esto nos lleva a nosotros a hipotetizar que lo que podría estar pasando es que 6-metiladenina lo que podría estar formando son estructuras de este tipo, en donde 6-metiladenina podría estar participando de alguna manera en el acercamiento de dos regiones que en realidad a nivel de secuencia primaria están alejadas, pero en el espacio se encuentran cerca. Y ese acercamiento podría estar haciendo que la expresión está regulando de alguna manera que la expresión de todos los genes contenidos dentro del loop tengan una expresión similar, ya sean reprimidos o activadores. Entonces lo que decidimos hacer para evaluar esta hipótesis, o sea, para ver si 6-metiladenina está involucrada en la formación de este tipo de estructuras de tipo loop, lo que hicimos fue un ensayo de captura de la conformación de la cromatina, o sea, un ensayo que se denomina 3C. Y lo que se hace es crosslinkear la cromatina, o sea, dejar la cromatina en un estado fijo de forma tal que este loop de cromatina no se rompa, o sea, mantener el loop de cromatina estable. Después lo que se hace es digerir con enzimas de restricción, que va a digerir, en este caso nosotros usamos EcoR1, y que te va a digerir el genoma a determinada frecuencia, y después lo que se hace es una ligación en unas condiciones particulares de la muestra muy diluida, de forma tal que uno favorece la ligación intramolecular y no la ligación intermolecular. De esa forma lo que uno hace es ligar los dos fragmentos que fueron cortados por la enzima de restricción. Entonces, después, lo que uno hace es amplifica las regiones de interés, que en nuestro caso las regiones de interés van a ser las regiones donde está posicionado los picos de 6-metiladenina, y si amplifica, quiere decir que en ese lugar había un loop formado, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue uno de los loops, y lo que vemos es que la frecuencia de amplificación, ustedes en general los ensayos de 3C se ven así, o sea, uno va haciendo una dilución seriada del 3C, y lo que se ve es que la frecuencia de amplificación de esa región está aumentada cuando la muestra fue crosslinkeada. En cambio, si yo no crosslinkeo la muestra, o sea que no mantengo el loop, digamos, unido, la amplificación no se da. O sea, esto me está indicando que en estas regiones se estarían formando estructuras de tipo loop. Y eso lo hicimos para analizar cuatro regiones de loops activadores y 4 regiones de loop reprimidos con todos los controles respectivos, que no se los voy a explicar acá para no complicarles la cabeza, pero lo que quiero que se lleven de este experimento, que quizás se ve como muy complejo, es que en los fragmentos 1-2, que son los fragmentos donde estaba la 6-metiladenina, en general hay mucho más frecuencia de amplificación que en regiones del mismo tamaño, en el mismo lugar del genoma, que no poseen 6-metiladenina, que son los controles 1-3. Esto lo que nos estaría indicando es que 6-metiladenina podría estar involucrada en la formación de estructuras de tipo loop. Y para ver si realmente 6-metiladenina tiene este rol, lo que hicimos, después secuenciamos estos fragmentos del 3C para validar efectivamente que lo que estamos amplificando son lo que nosotros predecíamos que iban a ser loops, y efectivamente los fragmentos amplificados pertenecen a lo que nosotros creíamos que estaban formando estructuras de tipo loop. Y para evaluar si 6-metiladenina está involucrada en la formación de estas estructuras, lo que hicimos fue hacer uso de un tratamiento con ácido ascórbico, que el ácido ascórbico es un cofactor de las demetilasas, o sea, si yo trato los parásitos con ácido ascórbico, lo que voy a favorecer es una disminución
en la metilación, ya que estoy favoreciendo la actividad de las demetilasas. Entonces, cuando yo trato los parásitos con ácido ascórbico, lo que yo veo es que si realizo un experimento nuevamente de 3C, lo que veo es que, focalícense en estos donde dice 1, 2, veo que si yo agrego ácido ascórbico, la formación de estructuras de tipo loop se ve disminuida. Lo ven acá en los fragmentitos que dicen 1, 2, cada vez que yo pongo el ácido ascórbico veo disminución en la formación de loops. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa entonces con los genes que están contenidos dentro de ese loop? Si yo los trato con ácido ascórbico, afecto la formación del loop. Y se afecta la expresión de los genes que están contenidos en el loop. Entonces lo que hicimos es realizar un ensayo de qPCR con parásitos tratados con ácido ascórbico. Acá vemos distintas concentraciones de ácido ascórbico y vemos que la expresión de los genes contenidos dentro del loop se ve afectada si yo trato los parásitos con ácido ascórbico. O sea, que si el loop no se forma adecuadamente, estos genes que están contenidos dentro del loop estarían afectando su expresión. Entonces, a modo de resumen, en la parte de metilación de ADN, lo que encontramos es que Trichomonas tiene en su ADN una marca que es inusual para células eucariotas y que esta marca está formando estas estructuras de tipo loops, que pueden ser loops activadores o loops represivos, y esto es, y la relevancia de esto es que en realidad este tipo de rol para 6-metiladenina en la formación de este tipo de estructuras de tipo loops no se había visto en ningún organismo, o sea que para nosotros fue bastante interesante desde ese lado. Y creemos que esta formación de estas estructuras de tipo loops podría estar contribuyendo a la regulación de la expresión, ya sea en las diferentes cepas o en el proceso de patogénesis. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, a ver qué pasa con la formación de estas estructuras de tipo loops cuando el parásito está en presencia de las células hospedadoras o en las distintas cepas del parásito. Y bueno, por último, quiero agradecer a los miembros del laboratorio, especialmente a Yelén, que fue la que llevó adelante el trabajo de metilación de ADN, y a los colaboradores nuestros de la línea de trabajo esta de epigenética, que son Pablo Strobel del INTECH, Eric Lieberman-Greer de Harvard y Patricia Johnson de la Universidad de California. Eso. Espero no haberlos perdido. Bueno, muchísimas gracias. No, interesantísimo, a un nivel de estudio molecular que para mí, me imagino que para varios otros también está un poco fuera de lo habitual, pero dejamos ya abierto entonces ahora a las consultas y preguntas que haya. Tengo en el chat algunas que te voy a leer. ¿Cómo? ¿Dejo de compartir? Sí, así podemos ver, salvo que después quieras usar algo para contestar alguna pregunta, pero podemos volver. Matías Merlo pregunta si cuando se acetilan las histonas de la cepa G3, esta forma agregados que normalmente no se forman, me parece que estoy leyendo mal la pregunta. Cuando se acetilan las histonas de la cepa G3, esta forma agregados que normalmente no lo forman. Esta característica es similar a la cepa B7268. Ahora, ¿la G3 se vuelve igual de virulenta que la B7268? No. Es una muy buena pregunta y cuando nosotros vimos la formación de los agregados, creímos que íbamos a hacer el ensayo de adherencia y íbamos a ver una adherencia tan alta como la de B7268, pero no. Si bien la adherencia aumentó 2,5 veces y si vos comparás la adherencia de G3 con la de B7268, tenés una diferencia como de 20 veces. O sea que no alcanzan los niveles de B7268, o sea, creemos que porque hay otros factores también que estarían involucrados en la regulación de ese proceso. Está buena la pregunta. Bien. Te aviso que no dejaste de compartir, no te estamos viendo. ¿No dejé de compartir? No. Yo cliqueo ahí y no... Estamos viendo tu pantalla, nada más.
No sé por qué no me deja, viste que estoy con problemas con este Jitsi. Si volvés al navegador, ahí no te deja en algún momento dejar de compartir. Estoy en el navegador y toco dejar de compartir y no me deja. Pero debo ser yo que estoy haciendo algo mal. No sé. A ver, Bueno, a ver si... Sí. Yo, mientras tanto, te voy leyendo la segunda parte de la pregunta que decía, ¿qué hace a la cepa B7268 tan virulenta? No lo sabemos. No lo sabemos. No es B7268 la única. O sea, Trichomonas, a diferencia de otros parásitos que tienen un montón de herramientas moleculares que uno puede utilizar, nosotros no tenemos muchas herramientas como para hacer knockout y se fue. Se desconectó. Seguramente ahora va a volver a entrar. Si alguien más tiene una pregunta, que la puede poner en el chat. Si no, después habilitamos los micrófonos. Matías, si tenés el WhatsApp de Natalia, puedes mandarle que está desconectada. Ya se había dado cuenta, pero por las dudas. Bueno, mientras vuelve Natalia, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Como puse en el chat, excelente, muy clara, pero la temática me supera, no puedo ni preguntar siquiera, solamente podría preguntar sobre diagnóstico, pero nada que ver. Sí, es como otro mundo para nosotros. Otro mundo. Igual acá me parece que hay gente del equipo de Natalia en la audiencia. Si quieren comentar algo, estaría bueno también. Sí, realmente, como dice Graciela, para los que estamos años luz de los protistas y de esta temática genética y epigenética, me pareció una charla clarísima con un nivel de didáctica muy, muy accesible. Realmente el dominio que tiene esta chica es brutal, ¿no? Me encantó, la verdad me encantó. Muy, muy lindo. Sí. Acá me parece que volvió Natalia. Ahí está. Está muteada, Natalia. Ahí está. Me quedé hablando sola después de 3 horas de hablar. Nadie me estaba escuchando. No sé hasta dónde me quedé, pero... No, hasta las preguntas, contestaste las preguntas, así que no quedó nada en el tintero. Bueno, tenemos un chat donde hay muchas felicitaciones y agradecimientos, después te lo vamos a pasar. Tengo otra pregunta de Daniel Tanzola que dice si pueden cohabitar una misma microbiota en una persona, 2 cepas adherentes y las poco adherentes, o si hay competencias y una excluye a la otra. No, o sea, no hay muchos estudios a nivel de, o sea, infecciones, porque bueno, se nos complica el modelo. No hay modelos de ratones y bien, entonces los estudios son limitados. Sí se cree que, o sea, aislamientos de un paciente se han detectado casos donde hay más de una cepa. Así que sabemos que sí, podrían coexistir, cohabitar. Bien. Eugenia pregunta, bueno, te saluda, dice, fue excelente tu charla, y dice, ¿qué perspectivas en cuanto a posibles tratamientos surgirían de estos estudios, en base a estos estudios? O sea, los inhibidores de acetilaciones se usan en el tratamiento de muchas enfermedades. Nosotros lo que, por ejemplo, pero no sería nuestro caso, lo que creemos es que si podemos inhibir, no sé, en el caso de metilación de ADN, es una marca que en células humanas casi, o sea, no es abundante, o sea, casi ni hay, y tiene un rol muy limitado, o sea que si nosotros pudiésemos encontrar alguna droga que afectase 6-metiladenina,
seríamos capaces de afectar al parásito sin probablemente tener un efecto en las células del hospedador. Entonces podríamos intentar buscar un blanco de drogas que sea por el mecanismo de metilación de ADN. El tema es que la metilación de ADN se da por metiltransferasas y cuando mirás en el genoma hay un montón de metiltransferasas que es imposible distinguir cuáles son las metiltransferasas de ADN y cuáles son las de ARN. Y nosotros ya llevamos clonadas y transfectadas como 5 o 6 metiltransferasas y ninguna es la de ADN. Entonces nos está resultando difícil identificar cuál es específicamente la metiltransferasa de ADN del parásito, pero creemos que si logramos identificarla podría ser un buen blanco terapéutico. Bueno, acá te agradece Daniel por la respuesta anterior. Yo tengo una pregunta. Ustedes comentaste que sorprendieron con hallazgos de procesos, de estructuras que no esperaban y que parecen ser únicas. ¿Es única a nivel de esta especie? Por ejemplo, en las otras tricomonas, la de fetus, de las otras, ¿no pasa o es que no se estudió en otros grupos? Vos me decís de las estructuras de estos loops. Sí. O sea, en fetus no hay nada. En vaginalis no hay nada. En fetus hay -10. O sea, no hay ningún estudio de epigenética realizado en fetus. Lo que yo me refería es que la metilación de ADN en adeninas hace unos años se descubrió en células eucariotas y cada vez tomó más relevancia. O sea, hace unos años atrás se publicaron como 5 artículos en Cell, en el mismo issue, acerca de metilación en adeninas. Y porque es relevante a nivel o sea, en mamíferos cada vez se le están encontrando más funciones. Esta función de formación de estructuras de tipo loops no se encontró en ningún tipo celular. Es la primera vez que se describe y la describimos nosotros ahora en el 2020. O sea, a eso me refería con que es relevante, no solo en el ámbito de parasitología, sino a nivel de regulación epigenética de cualquier tipo celular. O sea, cualquier organismo que pudiera tener metilación de ADN en adeninas podría ser que estuviera regulando a nivel de formación de este tipo de estructuras. Perfecto, gracias. Bueno, Matías pregunta de nuevo si tienen todo el genoma secuenciado de este parásito. Tenemos un genoma secuenciado pero está muy fragmentado, es un ensamblaje muy malo y secuenciaron varios genomas más por una técnica que permite que pudieron llegar a tener únicamente 6 contig, que todavía no está disponible para la comunidad, pero esperamos que en el 2020 esté accesible para todos. Muy bien. Fernando Rivero dice, bueno, felicitaciones a todo el equipo y pregunta si al modificar la de acetilación observaron la modificación de la adherencia. También observaron cambios en la resistencia al metronidazol. Lo evaluamos eso y vimos cambios leves, pero no hicimos los experimentos en profundidad, la verdad. Vimos ciertos cambios en la resistencia. Tratamos a la cepa B7268, que es la resistente, y vimos que se hacía más sensible. Bien. Bueno, Andrea Cumino, hola Andrea. Hola Andrea. Dice, excelente como siempre Natalia, y pregunta, ¿los dominios cromatínicos en loop están en relación al tamaño del genoma? ¿Se parecen algo a procariotas además de la marca epigenética? 2 preguntas son. Los loops estos que identificamos, o sea, pueden llegar a tener 20 kb, o sea, 20 kilobases, más o menos aproximadamente, entre, no sé, 5 o 10, depende del tamaño, o sea, no son todos del mismo tamaño, pero pueden tener entre 5 kilobases o 20 kilobases.
En procariotas no se describieron estas estructuras de tipo loop tampoco, así que no sabría decirte si en procariotas también podrían estar. Recording has stopped. Bien. Fernando Rivero agradece, dice que por la respuesta que le diste. Sixto Raúl Costamaña pregunta si hicieron estudios sobre cepas aisladas de pacientes relacionándolos con el grado de enfermedad. Las cepas estas con las que nosotros trabajamos son cepas aisladas de pacientes en cuanto a que nosotros las trabajamos en el laboratorio por poquito tiempo y tenemos congelado un stock grande justamente para tratar de evitar la manipulación en el laboratorio, porque ya sabemos que pasar las cepas en el laboratorio por mucho tiempo hace que las cepas cambien sus fenotipos. De hecho, la cepa G3 es la cepa del genoma, y nosotros cuando empezamos a trabajar con esta cepa la elegimos justamente porque era la cepa del genoma, pero la realidad es que al estar tanto tiempo en el laboratorio, G3 ya no mantiene las características clásicas de una tricomonas aislada de pacientes. El resto de las cepas con las que nosotros trabajamos son aislamientos frescos, digamos, o sea, que no estuvieron mucho en el laboratorio, aislados de pacientes hace poco, digamos. O sea, tratamos de de tener en cuenta siempre eso de no pasar mucho tiempo en el laboratorio y trabajar con aislamientos frescos. Bien, aclaraba también que no se refería a cultivos axénicos, Raúl, con respecto a la misma pregunta. ¿Cómo era entonces? Entonces la interpreté mal. Y se hicieron estudios sobre cepas aisladas de pacientes relacionándolos con el grado de enfermedad, y no me refiero a cultivos axénicos, pero ahora dice gracias, así que seguramente le respondiste bien. Le contesté, bueno. Perfecto. Bueno, no tengo más preguntas escritas en el chat. No sé si alguien más quiere habilitar los micrófonos y decir algo. Recién cuando se cortó hubo un par de comunicaciones. No, felicitaciones, Natalia. Gracias, Graciela. Como puse en el chat, el tema me supera, ya mis neuronas no son tan receptivas, así que no puedo por ahí aprovechar tanto, pero fuiste muy, muy clara y excelente tu charla, así que felicitaciones. Perdón si los perdí en algún punto. No, al contrario, es una limitación mía, no tuya, al contrario. Todos los que escriben en el chat te felicitan porque fuiste muy, muy clara. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y somos casi vecinos, el INTECH y el CEPAVE, así que estamos cerca. Sí. Bueno, un placer. Bueno, entonces, si no tenemos más consultas, le voy a pedir a toda la audiencia que habiliten el micrófono y le vamos a dar un fuerte aplauso a Natalia por su charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay un montón más de agradecimientos y felicitaciones en el chat que después te vamos a pasar por mail para toda la audiencia. La charla va a ser subida a la página de la APA mañana o pasado, por si alguien la quiere volver a escuchar. Así que bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hola, André, qué bueno ver este micrófono. Chao. Un enorme agradecimiento.